ELN, el Catatumbo y la soberanía en jaque. Hola, soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y congresista colombiano. Bienvenidos a mi podcast Píldoras del Saber, un espacio donde analizamos con claridad y sin rodeos los hechos que están moldeando la realidad política en el mundo. Aquí estudiamos el trasfondo de cada acontecimiento, con argumentos y contexto, para entender lo que realmente está en juego. Gracias por conectarse a este nuevo episodio. Desde el pasado 14 de diciembre, Colombia amaneció bajo la sombra de un paro armado nacional, efectuado por el ELN. A las 6 de la mañana, el Ejército de Liberación Nacional activó un paro armado de 72 horas que volvió a recordarnos quién controla, en la práctica, amplias zonas del territorio nacional. Árboles atravesados en las carreteras, banderas guerrilleras ondeando como símbolos de dominio, cilindros explosivos abandonados en vías estratégicas y el cierre forzado de corredores vitales para la movilidad y la economía marcaron las primeras horas de una jornada que dejó al menos un muerto y una sensación generalizada de miedo. No se trata de hechos aislados, sino de un mensaje político, militar y territorial que el ELN quiso enviarle al país. En el Cauca, uno de los departamentos históricamente más golpeados por la violencia, las acciones fueron inmediatas y contundentes. En la vía panamericana, el principal eje que conecta el suroccidente del país, un cilindro con emblemas del ELN, obligó a cerrar el paso entre Popayán y Cali, en el sector de Mondomo. La imagen es potente, una arteria nacional paralizada por un objeto cargado de explosivos, mientras el ejército y la policía adelantaban una destrucción controlada. En paralelo, aparecieron grafitis, banderas y artefactos en municipios como Cajibío, Piendamó, Patía, Caldono y Santander de Quilichao. No es casualidad. Cada uno de estos puntos responde a una lógica de control territorial, de demostración de fuerza y de recordatorio a las comunidades de quién manda cuando el Estado se repliega. El departamento de Norte de Santander y en particular la zona del Catatumbo volvió a ser escenario central de esta ofensiva. 2 cilindros explosivos fueron hallados en vías clave, uno en la carretera que comunica a Cúcuta con Pamplona y otro en la vía hacia el Zulia. Aunque las autoridades lograron desactivar los artefactos sin que se produjeran daños a civiles, el impacto psicológico ya estaba hecho. La movilidad quedó restringida, el comercio se paralizó y el mensaje fue claro. Durante 72 horas, la vida cotidiana quedaría supeditada a la voluntad de un grupo armado ilegal. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta contundente, advirtiendo que este paro armado tendría un impacto directo y grave sobre la población civil en los territorios bajo influencia del ELN. Y no exagera, los paros armados no son simples demostraciones de fuerza militar, son mecanismos de coerción colectiva que buscan imponer obediencia mediante el miedo. Restringen la movilidad, afectan el acceso a alimentos, a servicios de salud, a la educación y profundizan las crisis humanitarias en regiones que ya viven al límite. Son en esencia una forma ilegítima de gobierno armado. Desde una perspectiva jurídica, la Defensoría recordó algo que a veces parece olvidarse en el debate público. Estas conductas vulneran de manera directa el derecho internacional humanitario. El artículo 3, común a los convenios de Ginebra, y el protocolo 2, adicional, son claros al prohibir los actos o amenazas de violencia cuyo objetivo sea aterrorizar a la población civil. Cuando un grupo armado obliga a comunidades enteras a encerrarse en sus casas, cuando paraliza economías locales y genera riesgo de desplazamientos forzados, está cometiendo violaciones graves al DIH. No es una discusión ideológica, es una constatación jurídica. Pero este paro armado no puede entenderse como un hecho aislado, como ya lo dijimos.
hace parte de una ofensiva mucho más amplia y estructurada. Entre enero y los primeros días de mayo de 2025, las acciones del Ejército de Liberación Nacional, ELN, dejaron al menos 117 personas muertas, entre ellas civiles, líderes sociales y excombatientes de las FARC que habían apostado por la reincorporación. Detrás de estas cifras hay un patrón. El ELN no solo está expandiendo su control territorial, sino que está dispuesto a usar niveles crecientes de violencia para lograrlo. Uno de los elementos más preocupantes de esta ofensiva es su dimensión transnacional. Diversas fuentes han señalado que hasta 200 guerrilleros del ELN ingresaron desde Venezuela a zonas donde operan disidencias de las FARC. Un movimiento de esta magnitud sería imposible sin al menos la tolerancia del régimen de Nicolás Maduro. 3 de los 5 principales frentes de guerra del ELN tienen presencia activa en territorio venezolano. El Frente de Guerra Nororiental, que opera en el Catatumbo, habría recibido refuerzos del Frente de Guerra Oriental, con presencia tanto en Arauca como en el estado Apure de Venezuela. Lo más revelador es la forma en que se movilizan. En lugar de atravesar territorio colombiano, los combatientes se desplazan por municipios fronterizos de Venezuela, utilizando rutas conocidas desde hace años, con mayor facilidad logística y menor riesgo de detección por parte de las autoridades colombianas. Funcionarios del propio gobierno colombiano, incluido el presidente Gustavo Petro, reconocieron públicamente que tropas del ELN habían ingresado desde Venezuela. Aunque el grupo guerrillero lo negó formalmente, dejó abierta la puerta a futuros movimientos, reafirmando que sus tropas son nacionales y que el Comando Central tiene plena autoridad para desplegarlas donde lo considere necesario. Las rutas que conectan Apure, Táchira y Zulia con el Catatumbo no son simples caminos clandestinos. En el lado venezolano existen campamentos guerrilleros donde el ELN recibe entrenamiento especializado, incluyendo el uso de drones y francotiradores. Con el presunto apoyo de personal militar venezolano, el grupo ha instalado centros para ensamblar y modificar drones, una tecnología que ha transformado sus tácticas militares. Los drones permiten ataques más precisos, reducen el riesgo para sus combatientes y elevan el nivel de sofisticación del conflicto. Pero la verdadera razón por la que el Catatumbo es el corazón de esta ofensiva está en la economía. Los 11 municipios de esta región concentran cerca de 55.000 hectáreas de cultivos de coca, con una capacidad de producción de hasta 400.000 toneladas de cocaína al año. En términos simples, estamos hablando de un negocio que puede generar alrededor de $600 millones anuales solo en Colombia y hasta $10.000 millones una vez la droga llega a los mercados internacionales. El Catatumbo no es solo territorio, es una fuente de financiación que podría sostener al ELN indefinidamente en sus niveles actuales de operación. No es la primera vez que el ELN intenta consolidar su hegemonía en esta región. En 2018 ya había lanzado una ofensiva contra el EPL, su antiguo aliado, con el mismo objetivo. Lo que estamos viendo ahora es la continuación de un plan de largo plazo, convertirse en la autoridad dominante a lo largo de toda la frontera colombo-venezolana, algo que ningún actor ilegal ha logrado plenamente en más de 6 décadas de conflicto armado. Aquí entran en juego dos pilares fundamentales. El primero es su relación con el régimen de Nicolás Maduro. El ELN ha expandido su presencia en Venezuela y utiliza ese territorio como plataforma estratégica para proyectarse hacia Colombia. No parece casual que esta ofensiva en el Catatumbo se intensificara poco después de que Maduro asumiera un nuevo mandato, tras unas elecciones ampliamente cuestionadas por la comunidad
internacional. El segundo pilar es el acceso a las rentas criminales. Ante el colapso económico, la hiperinflación y las sanciones internacionales, el régimen venezolano ha recurrido cada vez más a las economías ilícitas para sostener su estructura de poder. Generales y altos mandos reciben control sobre zonas donde florecen el contrabando, el narcotráfico o la minería ilegal. Este modelo ha sido descrito como un estado criminal híbrido y es en ese contexto donde el ELN se convierte en un aliado funcional. A esto se suma un componente geopolítico aún más inquietante. El ELN mantiene vínculos históricos con Cuba, un aliado clave del chavismo. Diversas fuentes han señalado que los servicios de inteligencia cubanos supervisan a las Fuerzas Armadas venezolanas y juegan un papel central en el control interno del régimen. En ese escenario, no resulta descabellado pensar que Maduro confíe en el ELN tanto como, o incluso más que, en su propia fuerza militar. Todo esto nos conduce inexorablemente a una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Quién gobierna realmente en amplias zonas de Colombia? Cuando un grupo armado puede decretar un paro de 72 horas, paralizar regiones enteras, mover tropas a través de una frontera internacional, controlar economías multimillonarias y operar con tecnologías avanzadas, estamos ante algo más que un problema de orden público. Estamos frente a una disputa profunda por el poder, la soberanía y el control del territorio. El paro armado del ELN no es solo una noticia más, es una advertencia a las comunidades, al Estado y a una sociedad que corre el riesgo de normalizar lo inaceptable. Y mientras no se enfrente esta realidad con claridad, con decisión y con una comprensión profunda de sus causas políticas, económicas y geopolíticas también, seguiremos despertando una y otra vez con carreteras cerradas, banderas armadas y la sensación de que el miedo sigue teniendo demasiado poder en Colombia. Gracias, muchas gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. Cada semana se suman más ciudadanos que quieren entender lo que pasa en Colombia, en la región y en el mundo, con argumentos, información y contexto real. Esto es Píldoras del Saber. Y yo soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar y los espero el próximo lunes con una nueva entrega llena de análisis, claridad y esas verdades que siempre vale la pena contar. Hasta pronto.